Millonaria arrogante me llamó mecánico de quinta, volvió arrastrándose 3 semanas después. Esa frase todavía retumba en mis oídos, como el eco de un martillo golpeando metal frío en la quietud de la madrugada. Mi nombre es Carlos Mendoza, y esta historia no empezó con el rugido de un motor B10, sino con el zumbido humilde de las herramientas en el taller de mi familia, aquí en el corazón de Iztapalapa. El sol de julio caía a plomo sobre los techos de lámina. El aire olía a grasa caliente, a polvo y al sudor del trabajo honesto. Tenía 26 años y mis manos, permanentemente manchadas de aceite, conocían mejor los secretos de un suru o un bocho que los de mi propia alma. El taller Mendoza in Hijos era mi herencia, un legado de 3 generaciones construido a base de esfuerzo. Pero en mi pecho latía el sueño de domar bestias de alta cilindrada, de entender el lenguaje de los superdeportivos que solo veía en revistas. La tarde transcurría con la monotonía habitual, entre el cambio de una balata y el ajuste de un carburador, cuando un sonido ajeno a nuestro universo rompió la calma del barrio. Era un rugido gutural, arrogante, que hizo vibrar los vidrios de la pequeña oficina. Un Lamborghini Gallardo, de un amarillo tan brillante que lastimaba los ojos, se detuvo bruscamente frente al portón abierto, como una aparición de otro mundo. De él descendió una mujer que no encajaba en nuestro paisaje. Su ropa era impecable, sus gestos afilados y su mirada fría y calculadora. Recorrió el taller con un desdén que no se molestó en disimular. Se llamaba Sofía Vargas, y su voz, al igual que su auto, era una orden. Se acercó a mí, que estaba terminando de limpiar una pieza, y sin siquiera un saludo, lanzó su decreto con una confianza insultante. «Necesito que arregles esto, ahora mismo», dijo, señalando con un gesto vago hacia el motor de la bestia amarilla. «Te pagaré el triple de lo que sea tu tarifa miserable, pero lo quiero para hoy». Mi padre, que había salido a ver qué era todo ese escándalo, me miró con cautela. Yo me sequé las manos en un trapo, sintiendo el peso de su mirada y la de los vecinos que ya se asomaban curiosos. Mantuve la calma, la profesionalidad que mi abuelo me había inculcado desde niño. «Señorita, con todo gusto, pero necesito hacer un diagnóstico primero. No puedo trabajar a ciegas en un motor así», le expliqué, con la voz más serena que pude encontrar. Ella soltó una risa corta, un sonido cruel que rebotó en las paredes de lámina. Me midió de pies a cabeza, deteniéndose en mis botas gastadas y mi overol manchado. «¿Diagnóstico? Tú, por favor», espetó, y cada palabra era una bofetada. «Eres un mecánico de 5ª categoría en un taller de mala muerte. ¿Qué podrías saber tú que no sepan en las agencias de Polanco? No te pedí tu opinión, te di una orden». El aire se quedó quieto, pesado. Sentí la sangre subir a mi rostro, una mezcla de rabia y vergüenza. Mi mirada se desvió por un instante hacia la pared de herramientas, donde colgaba una vieja llave Stilson de mi abuelo, pesada y pulida por décadas de trabajo digno. Ese pedazo de metal representaba todo lo que éramos: gente de trabajo, de palabra, de honor. Las palabras de esa mujer no solo me insultaban a mí, sino a la memoria de mi abuelo, al esfuerzo de mi padre. Apreté la mandíbula y la miré directamente a los ojos, conteniendo el torbellino que se desataba dentro de mí. Ella, al ver que no me doblegaba, redobló su ataque con una crueldad innecesaria antes de darse la vuelta, subir a su auto y desaparecer en una nube de polvo y arrogancia, dejando tras de sí un silencio denso y una herida profunda en mi orgullo. Esa humillación, sin embargo, no me destruyó. Al contrario, encendió en mí una obsesión, una llama fría y decidida. Esa misma noche, juré que dominaría hasta el último tornillo de ese motor italiano, preparándome en silencio para una revancha que el destino, caprichoso como es, me concedería 3 semanas después.
Historias como la de Carlos nos recuerdan que la dignidad no tiene precio y que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de hacer con sus manos y su corazón. Este es un canal que apenas comienza su camino, un espacio donde queremos contar las crónicas de gente real que, con su esfuerzo, demuestra que el respeto se gana. Cada persona que se une a nuestra comunidad es el combustible que nos permite seguir adelante. Si esta historia ya te atrapó y quieres saber cómo termina, te pido de corazón que te suscribas. Es un solo clic para ti, pero para nosotros es la confirmación de que estamos contando las historias que importan. Ayúdanos a crecer y a llevar estas voces a más personas. Las palabras de aquella mujer se habían clavado en su orgullo como astillas de vidrio, afiladas y venenosas. Durante 3 semanas, el eco de su desprecio, mecánico de quinta, resonaba en el taller Mendoza e Hijos con más fuerza que el golpeteo de los martillos o el rugido de los motores. Carlos Mendoza no dormía, apenas comía. Las noches se convirtieron en un laberinto de diagramas, foros italianos y manuales técnicos del Lamborghini Gallardo que había descargado en su celular. Cada tornillo, cada sensor, cada cableado de ese motor B10 se convirtió en una obsesión. Su padre lo observaba en silencio, con esa mirada cargada de preocupación que solo los padres conocen, mientras Carlos memorizaba los secretos de un auto que probablemente nunca volvería a ver. La libreta de apuntes de su abuelo, llena de notas sobre motores viejos, ahora tenía páginas enteras dedicadas a la inyección de combustible de un superdeportivo. El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto de Iztapalapa, haciendo brillar las manchas de aceite como charcos oscuros. Carlos estaba ajustando el carburador de un Tsuru del 89 cuando el sonido inconfundible de un motor fallando rompió la monotonía del barrio. Un sonido ronco, ahogado, seguido de un silencio abrupto. Levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y lo vio, el Lamborghini Gallardo amarillo, el mismo demonio de metal que había atormentado sus sueños. Estaba detenido a media calle, justo frente a la entrada del taller. La puerta del conductor se abrió y de ella descendió Sofía Vargas. Pero ya no era la misma mujer. El traje sastre había sido reemplazado por unos jeans sencillos. Su rostro estaba desprovisto de maquillaje y sus ojos, hinchados y rojos, delataban un llanto reciente. Caminó hacia él, no con la arrogancia de una reina, sino con la vacilación de alguien que ha perdido una guerra. Se detuvo frente a Carlos, con la mirada fija en el suelo de concreto manchado. El ruido de los microbuses y los pregones de los vendedores ambulantes parecían haberse detenido por un instante. Ella apretaba una pequeña bolsa de mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Necesito su ayuda», dijo, y su voz, antes tan afilada, ahora era un susurro quebrado, apenas audible por encima del zumbido de un compresor de aire. Carlos no respondió de inmediato. Se quedó mirándola, observando cómo la mujer que lo había humillado ahora se presentaba ante él completamente desarmada. Su padre, don Armando, salió del interior del taller secándose las manos en un trapo y se quedó a una distancia prudente, observando la escena con cautela. Carlos cruzó los brazos, el rencor y la curiosidad luchando dentro de él. «Creí que yo era un mecánico de quinta», respondió él, sin poder evitar que un filo de amargura se colara en su voz. Sofía levantó la vista por primera vez y en sus ojos Carlos no vio desprecio, sino una desesperación tan profunda que lo descolocó. Las lágrimas volvieron a asomar y ella las contuvo con un esfuerzo visible. «Lo fui. Fui una estúpida, una arrogante. Usted tenía razón. Debí dejar que revisara el auto desde el principio. Le pido perdón, de verdad. Fui a 3 agencias en Polanco, las más caras, las que supuestamente tienen a los mejores técnicos,
Me cobraron una fortuna, cambiaron la bomba de gasolina 2 veces, revisaron la computadora y el auto sigue igual. Nadie sabe qué tiene. Ella respiró hondo, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. La vulnerabilidad en su postura era tan real, tan palpable, que el muro de resentimiento de Carlos comenzó a agrietarse. Veía no a una millonaria, sino a una persona al borde del abismo. El motor se apaga de repente, sin aviso, continuó ella, con la voz temblorosa. Siempre pasa cuando el tanque tiene menos de un cuarto de combustible. En la agencia me dijeron que era imposible, que sus diagnósticos no mostraban nada, que quizás era mi forma de manejar. Pero yo sé que no es así. Hay algo mal, algo que nadie puede encontrar. Carlos la escuchaba, y mientras ella hablaba, las piezas del rompecabezas que había estado armando en su cabeza durante semanas comenzaron a encajar. Recordó un hilo en un foro de coleccionistas en Módena, una discusión oscura sobre un defecto de fábrica en ciertos modelos del Gallardo, algo tan raro que ni los manuales oficiales lo mencionaban con claridad. Un detalle sobre la presión del sistema de combustible y un sensor de nivel defectuoso. Se acercó al auto, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y una extraña certeza. El olor a gasolina sin quemar era sutil, pero estaba ahí. ¿Por qué volvió aquí?, preguntó Carlos, su tono ahora más profesional que personal. Sofía desvió la mirada hacia la carretera, donde el tráfico de la tarde comenzaba a acumularse. Porque estoy a punto de perderlo todo. Tengo una empresa de importación y mi socio principal me ha puesto una trampa. Tengo que estar en el puerto de Veracruz mañana al amanecer para firmar un contrato que puede salvar mi negocio. Si no llego, estoy acabada, en quiebra. Y este auto, este maldito auto, es lo único que me queda y es la única forma que tengo de llegar a tiempo. No puedo arriesgarme a tomar un autobús o un vuelo que se retrase. La confesión quedó suspendida en el aire denso y caliente del taller. Don Armando se acercó lentamente, colocando una mano en el hombro de su hijo. Un gesto silencioso de apoyo y advertencia. El riesgo era enorme. Si Carlos fallaba, la humillación sería 1000 veces peor, y la reputación del taller familiar, construida a lo largo de 3 generaciones, quedaría manchada. Carlos miró el Lamborghini, luego a la mujer desesperada y finalmente a su padre. En los ojos de don Armando vio el reflejo de su propio dilema, el orgullo herido contra la ética profesional, el deseo de revancha contra el instinto de ayudar a alguien en problemas. Carlos tomó una decisión. Se dirigió al interior del taller y regresó con su caja de herramientas. De ella sacó una vieja llave de matraca, la empuñadura de madera gastada por las manos de su abuelo y su padre. La sostuvo por un momento, sintiendo el peso del legado familiar en su palma. Era su símbolo personal, un recordatorio de que la mecánica era más que tuercas y tornillos. Era un arte de resolver problemas, de devolverle la vida a lo que estaba roto. «Métalo al taller», le dijo a Sofía, su voz firme y segura. «Pero le advierto una cosa, voy a desarmar todo el sistema de combustible. Si mi teoría es incorrecta, es posible que el auto no vuelva a encender hoy». El rostro de Sofía palideció, la magnitud del riesgo reflejada en sus ojos. Miró el reloj de su muñeca, luego la inmensidad del cielo anaranjado. No tenía otra opción. Asintió lentamente, una aceptación silenciosa y total. Le entregó las llaves a Carlos, y sus dedos se rozaron por un instante. La piel de ella estaba fría, a pesar del calor. Con la ayuda de su padre, Carlos empujó el pesado superdeportivo hacia el interior del foso del taller, bajo la luz de los focos de neón que parpadeaban y zumbaban. El contraste era casi poético. Una máquina de cientos de miles de dólares, un ícono de lujo y poder, ahora a merced de un mecánico de quinta en el corazón de Iztapalapa. La noche caía sobre la Ciudad de México,
Y para Carlos, la verdadera prueba apenas comenzaba. El motor del Gallardo, expuesto bajo la luz cruda del taller, parecía el corazón de una bestia alienígena. Carlos se movía a su alrededor con una concentración que borraba todo lo demás. Sofía se había sentado en un viejo banco de madera en una esquina, observando cada uno de sus movimientos en un silencio tenso. Don Armando le había ofrecido un café de olla, que ella aceptó con un murmullo de gratitud, sosteniendo la taza de barro con manos temblorosas. El aroma a canela y piloncillo se mezclaba con el olor a metal y aceite, creando una atmósfera surrealista. Cada clic de una herramienta, cada giro de un tornillo, resonaba en el silencio cargado de expectativas. Carlos no seguía un manual, lo recitaba de memoria. «No es la bomba de combustible, papá», dijo en voz baja, sin apartar la vista del entramado de mangueras y cables. Todos se enfocaron ahí porque es lo más obvio, pero el problema es más sutil. Don Armando se acercó, iluminando el área con una lámpara de mano. Observaba el trabajo de su hijo con una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que Carlos tenía un don, una intuición para las máquinas que iba más allá de la simple técnica, pero el riesgo aquí era de otra categoría. ¿Estás seguro de esto, mijo? Si te equivocas, lo estoy, papá. Leí sobre un lote de sensores de nivel que salieron defectuosos de fábrica. Cuando el nivel de gasolina baja de 1/4, el sensor envía una lectura errática a la computadora, creando una burbuja de aire en la línea de inyección. El motor se ahoga por una fracción de segundo y se apaga. Es un fantasma en la máquina. Las agencias nunca lo encontrarían porque sus escáneres buscan fallas electrónicas. Pero esto es un defecto mecánico disfrazado de problema electrónico. Su explicación era tan clara, tan segura, que Sofía, desde su rincón, sintió una primera punzada de esperanza real en muchas semanas. El acceso al tanque de combustible del Gallardo era increíblemente complicado. Exigía desmontar parte del interior trasero, una tarea delicada que Carlos realizó con una paciencia de cirujano. Cada pieza de cuero y fibra de carbono fue retirada y colocada cuidadosamente sobre un paño limpio. Era un trabajo lento, meticuloso, y el reloj avanzaba implacable. Pasaron 2 horas, luego 3. Afuera, los sonidos del barrio se habían apagado, reemplazados por el ladrido lejano de un perro y el paso ocasional de una patrulla. La tensión dentro del taller era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Carlos tuvo acceso al conjunto del tanque de combustible. «Aquí está», susurró, señalando un pequeño componente plástico conectado al flotador. A simple vista parecía perfecto. No había grietas ni cables sueltos, nada que indicara un fallo. «Pero parece nuevo», observó don Armando, frunciendo el ceño. «Exacto, porque el problema no es visible. Es un defecto de diseño en el interior, en cómo mide el flujo cuando el nivel es bajo. No tengo una pieza de repuesto. Pedirla a Italia tardaría semanas». Un silencio pesado cayó sobre ellos. La esperanza que había comenzado a florecer en el pecho de Sofía se marchitó de golpe. Se levantó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «¿Entonces no hay nada que hacer?», preguntó, su voz a punto de romperse de nuevo. Carlos no respondió. Sostenía el sensor en la palma de su mano, estudiándolo bajo la luz. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, repasando diagramas, principios de fluidos, buscando una solución donde parecía no haber ninguna. Entonces, su mirada se posó en un viejo estante lleno de refacciones de autos antiguos, piezas de Tsurus, bochos, darts. Una idea loca, casi imposible, comenzó a formarse en su mente. «Quizás sí hay algo», dijo, y en sus ojos brilló una chispa de audacia. «Papá, tráeme el calibrador de un flotador de carburador de un Caribe del 86. Don Armando lo miró como si se hubiera vuelto loco. «¿Un Caribe?»,
¿Para un Lamborghini? Mijo, eso es un disparate. No voy a usar la pieza, papá. Voy a usar el principio. Necesito adaptar un pequeño contrapeso para modificar la lectura del sensor cuando el tanque está bajo. Es una solución temporal, un bypass mecánico, pero debería funcionar. Debería darle la estabilidad suficiente para que no falle. Era una apuesta desesperada. Una pieza de ingeniería de barrio aplicada a una obra maestra de la tecnología italiana. Era una locura, pero era la única opción que tenían. Sofía los miraba sin entender los detalles técnicos, pero comprendiendo perfectamente la magnitud de la apuesta. Puso toda su fe, lo que le quedaba de ella, en las manos de aquel joven mecánico al que había despreciado. Carlos, con el pulso firme y la vieja llave de su abuelo a su lado, como un amuleto, comenzó la delicada operación de modificar el sensor, con el destino de Sofía y la reputación de su familia pendiendo de un hilo. Las horas se habían estirado como una sombra larga y pesada sobre el piso de concreto del taller Mendoza. Bajo la luz amarillenta de un foco solitario, Carlos dio el último ajuste a una abrazadera, sus manos moviéndose con una precisión que desmentía el agotamiento en su espalda. El silencio en la nave era denso, cargado con la preocupación de su padre, quien observaba desde una esquina, y el miedo apenas contenido de Sofía, quien se mordía el labio sentada en un viejo neumático. Carlos se irguió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano manchada de grasa, y sus ojos se encontraron con los de ella. No había arrogancia en su mirada, solo una súplica silenciosa. Él asintió una sola vez, un gesto mínimo que lo contenía todo, el riesgo, la esperanza y la afirmación de su conocimiento. Era el momento de la verdad, la prueba que definiría no solo el futuro de Sofía, sino el honor de 3 generaciones de mecánicos. Listo, su voz sonó ronca en el silencio. Vamos a probarlo, con el tanque casi vacío, como fallaba antes. Si mi teoría es correcta, no debería apagarse. El sonido de la llave girando en el encendido del Lamborghini fue como un trueno contenido. El motor V10 despertó con un rugido gutural que hizo vibrar el aire y las herramientas colgadas en las paredes. El padre de Carlos se persignó discretamente, un gesto de fe en medio de la tensión mecánica. Sofía subió al asiento del copiloto, sus manos apretadas en su regazo, mientras Carlos tomaba el volante con una calma que no sentía. Salieron del taller, dejando atrás las calles familiares de Iztapalapa, y se incorporaron al viaducto, rumbo a la autopista que conducía a Veracruz. La aguja del combustible marcaba peligrosamente el nivel bajo, el punto exacto donde la bestia amarilla solía rendirse. Cada kilómetro recorrido en silencio era una pequeña victoria. Cada ronroneo constante del motor era un clavo menos en el ataúd de la empresa de Sofía. A medida que dejaban atrás las luces de la Ciudad de México, la noche se abrió ante ellos, una cinta de asfalto bajo un cielo estrellado. Carlos conducía con una concentración absoluta, sintiendo el coche, escuchando cada matiz de su funcionamiento. Forzó el motor en las subidas, lo dejó caer de revoluciones en las rectas, replicando todas las condiciones que, según Sofía, provocaban el fallo. Pero el Lamborghini no titubeó. Se aferraba al camino con una potencia fluida y constante, una bestia domada y sanada. Sofía, que había estado conteniendo la respiración, finalmente soltó un sollozo ahogado, cubriéndose el rostro con las manos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Vio el letrero que anunciaba la cercanía de la costa y, con la voz quebrada, le pidió a Carlos que se detuviera en el próximo mirador. Se estacionaron en un pequeño acotamiento con vistas al mar, justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de tonos anaranjados y violetas. El rugido del motor fue reemplazado por el suave murmullo de las olas rompiendo contra las rocas. Por un largo momento, ninguno de los dos habló.
Fue Sofía quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro contra el sonido del mar. «Yo sabía de ti, Carlos», dijo sin mirarlo, con la vista perdida en el océano. «Antes de ir por primera vez al taller, yo ya sabía quién eras». Carlos se giró para mirarla, la confusión dibujada en su rostro. No entendía a qué se refería. Sofía finalmente lo miró a los ojos, y en ellos vio una vergüenza genuina, una vulnerabilidad que desarmaba por completo la imagen de la mujer que lo había humillado semanas atrás. «Mi abogado, el que gestiona los trámites de importación, me recomendó contigo», continuó, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. «Me dijo que en Iztapalapa había un joven genio, un mecánico de la vieja escuela que entendía los motores como nadie. Me dijo que eras la única persona en la ciudad que podría encontrar un fallo que las agencias de Polanco no veían. Pero yo», su voz se quebró. «Yo llegué, vi el taller, vi el barrio, y mi estúpido, mi arrogante prejuicio me cegó. Pensé que era imposible, que el talento no podía florecer en un lugar así». La confesión quedó suspendida en el aire salado de la mañana. Carlos no sintió triunfo ni rencor, solo una extraña y profunda tristeza por ella, por los muros que la gente construye para protegerse de lo que no comprende. Él simplemente asintió, aceptando su disculpa sin necesidad de palabras. En ese amanecer frente al mar, Sofía no solo entendió que se había equivocado sobre él, entendió que se había equivocado sobre el mundo, sobre el valor de las personas. Un valor que no se mide por el código postal ni por la marca de la ropa, sino por la habilidad de las manos y la integridad del corazón. El viaje a Veracruz continuó, y ella llegó a tiempo para firmar el contrato que salvó su empresa de la ruina. De regreso en la Ciudad de México, el ambiente era completamente diferente. Al llegar al taller Mendoza, el padre de Carlos los esperaba con un café de olla caliente y una sonrisa que borraba todas las noches de preocupación. Sofía insistió en pagarle a Carlos no solo el triple, como había ofrecido en su primer encuentro, sino una cantidad que dejó a ambos hombres sin palabras, una cifra que reconocía el valor de haber salvado su patrimonio. Pero su oferta no terminó ahí. «Esto no es suficiente, Carlos», dijo ella con una seriedad renovada. «Lo que hiciste, tu conocimiento es un activo invaluable. Mi negocio es importar coches de lujo, pero yo no entiendo su corazón como tú. Quiero proponerte una sociedad. Quiero que seas el consultor técnico oficial de mi empresa, que revises cada coche que importemos, que diagnostiques los problemas que nadie más puede ver, que seas mi socio». Carlos escuchó la oferta, mirando a su padre, quien le devolvió una mirada de puro orgullo. El sueño de trabajar con esos coches, que parecía tan lejano, ahora estaba a su alcance. Pero antes de aceptar, había algo más importante. «Acepto», dijo Carlos, su voz firme y clara, «pero con una condición, que a partir de hoy trates a cada mecánico, a cada trabajador, a cada persona que te encuentres, con el mismo respeto que me estás mostrando a mí ahora, que nunca más juzgues a alguien por la grasa en sus manos o el polvo en su ropa». Sofía asintió, las lágrimas volvieron a asomar en sus ojos, pero esta vez eran de gratitud y comprensión. Estrechó la mano de Carlos, sellando no solo un acuerdo de negocios, sino una promesa de cambio. Meses después, el taller Mendoza en Hijos ya no era solo un negocio familiar de barrio. Se había convertido en una referencia para los dueños de superdeportivos de toda la ciudad. La fama de Carlos creció, no por la publicidad, sino por el boca a boca de clientes satisfechos que hablaban de un joven maestro de Iztapalapa que podía escuchar el alma de los motores. Con el tiempo, abrieron una segunda sucursal, más grande y moderna, en sociedad con Sofía. Pero Carlos nunca dejó su taller original, lo convirtió en un centro de formación,
contratando a jóvenes aprendices de su propio barrio, chicos que, como él, tenían talento en las manos, pero pocas oportunidades. Les enseñaba mecánica, sí, pero también les enseñaba sobre la dignidad del trabajo, sobre la humildad y el respeto. Les demostraba cada día que el verdadero poder no reside en el rugido de un motor de lujo, sino en la capacidad de construir, de reparar y de levantar a otros en el camino, demostrando que la grandeza, la verdadera grandeza, nace del conocimiento, el carácter y el respeto humano. Y así, con las manos llenas de la noble grasa del trabajo y el corazón lleno de un propósito renovado, la vida de Carlos y Sofía encontró un nuevo rumbo, demostrando que el verdadero valor de una persona no se mide por la marca de su coche, sino por la calidad de su carácter y la humildad de sus actos. Esta historia, como tantas otras que nacen en nuestros barrios, nos recuerda que la dignidad es el motor más potente que existe y que un gesto de respeto puede reparar mucho más que una máquina averiada. Puede reparar el alma y construir puentes donde antes solo había muros de prejuicio y desconfianza. Nos conmueve profundamente haber compartido este relato con ustedes. Cada historia que contamos es un pequeño homenaje a la gente buena, a los que se levantan cada día a luchar con honestidad. Nos encantaría sentir su compañía, saber desde qué ciudad o pueblo nos están escuchando. Déjenos un comentario contándonos qué parte de la historia de Carlos les tocó más el corazón, pues leerlos nos da la fuerza para seguir buscando estos testimonios de vida. Si este mensaje les ha llegado, les pedimos con todo el cariño del mundo que nos regalen un me gusta, que se suscriban para que esta familia siga creciendo y que compartan este video con alguien que necesite un recordatorio de que la bondad siempre encuentra su camino. Este canal es un espacio pequeño que sueña con ser grande, y cada uno de ustedes es el combustible que nos impulsa. Un simple gracias en los comentarios es para nosotros el aplauso más sincero. Gracias por su tiempo, por su atención y por permitirnos entrar en sus hogares con estas historias. Que la vida los trate con gentileza, que nunca les falte el trabajo honrado ni la fe para seguir adelante, incluso cuando el camino se ponga difícil. Cuídense mucho y recuerden que siempre hay una luz de esperanza, incluso en el rincón más inesperado. Nos encontramos en la próxima historia.